Creo que no hay mejor bienvenida para el video de hoy. Estás entrando al mundo según Vince y Salem, porque como les digo, Salem ya se apropió de este canal desde hace mucho tiempo. Peluda, ya me dolió. Bueno, y el día de hoy les voy a poner así como, pues en contexto, voy a dar las actualizaciones de lo que ha pasado en el caso de Mr. Doctor, Marifer, Charlotte y todo eso, desde el último video que subí. Y también vamos a reaccionar a lo que dijo hoy la presidencia, lo que dijo hoy la presidenta en la mañanera. Ay, es que me distrae, sale mi subdosis de amor. Yo le diría más exfoliada que otra cosa. Pero es ahogadísima, ¿verdad? Sí, dice que ahora le toca a ella. Entonces, les voy a decir brevemente más o menos qué es lo que ha pasado en estos días. Y bueno, preferí anotarlo también para no cantinflear tanto e irnos directo a la video reacción, ¿está bien? Y ya se fue. Phil Barrera, ya se fue. Muy bien, dicho esto, Alem, deja mi botón. No, deja mi botón, lo vas a dejar sin botón. No, ya. Muy bien, resulta que después de lo de Nuria Sparks, Marifer se inventó por ahí unos mensajes de amenazas, pero pues la gente en internet se dio cuenta de la farsa, ya que pues los screenshots se habían como sido tomados a los 2 segundos de haberse publicado. Entonces pues no, pues eso no es posible, a menos que uno mismo haya escrito el post, ¿no? O sea, en este caso la persona que tomó el screen fuera la misma persona que hizo la publicación, ¿no? Entonces ni eso pudo hacer bien esta señora, o sea, como no se le ocurriera de usar tantito la lógica, pero bueno. También de última hora volvieron a mover la audiencia que estaba programada para el día de hoy, que es lunes 13 de enero, estaba programada ahí en Sullivan. Y resulta que me parece que fue, si no mal recuerdo, el sábado. Ahorita sí me faltó anotar eso en la escaletita. Pero bueno, el sábado me parece fue cuando Mr. Doctor comentó que se había nuevamente movido la fecha de la audiencia. En vez de 13 de enero, pues se movió un mes al 13 de febrero de este mismo año en curso. Y aún así, Octavio comentó que se iba a estar presentando a los juzgados, así como la vez pasada. Ahora, Mr. Doctor ha seguido sacando varios videos para exponer pues todas las irregularidades del caso de Marifer y de la grafología ante el sistema legal mexicano. El día 12 de enero, por ejemplo, o sea, el día de ayer domingo, publica un video hablando sobre el que él mismo ha denominado como el grafo cartel, donde muestra más pruebas de lo profundo que viene todo este influyentismo desde hace años, comenzando al parecer con la mamá de Marifer Pancito. Ahora, ya que comentamos qué es lo que ha estado pasando desde nuestro último video a esta reacción, vamos ahora sí a ver qué fue lo que pasó en la mañanera de hoy. ¿Estás lista, Salem? Ok, vamos a reaccionar. Muchas gracias, Presidenta. Por otro lado, el 30 de diciembre, un sujeto disfrazando la misoginia de periodismo trajo el tema del asunto legal que atraviesa la grafóloga Marifer Centeno. Bueno, desde ahí como que ya le anda tirando a Mr. Doctor desde el inicio, entonces pues se puede notar de que no va como imparcial, ¿no? O sea, de que ya va, digamos, cargado hacia cierto lado, y si se fijan también como que ya va encaminando su pregunta, o bueno, como que se nota pues hacia dónde le quisiera gustar que se llevara la conversación para que la presidenta le responda lo que él está buscando, ¿no? Ahora sí que pues va encaminando la conversación a su conveniencia. Me da la impresión, no sé, así con estos primeros segunditos, no sé. Mi humilde opinión. Aquí a la mañanera. En su intervención, él se refirió a una universidad como Universidad Patito, en la que, según él, hasta un ama de casa puede graduarse, como si ser ama de casa tuviera que ver con la carencia de capacidades, afortunadamente. Bueno, ahí está hablando del, ¿cómo se llama?
del periodista que justamente hace ya unos días había también comentado sobre la grafología ahí en la mañanera, y que Sheinbaum había dicho, bueno, la presidenta Sheinbaum había dicho que la grafología era como parecida, o sea, era como similar a los horóscopos, ¿no? Entonces, pues parece ser que, no sé, depende de quién le pregunte, es lo que pues va a responder, o no sé, digamos que aquí está como insinuando que el reportero que hizo estos cuestionamientos sobre la grafología venía de parte de Mr. Doctor. No sé, a mí también me está dando esa impresión. Usted, como decimos popularmente, lo paró en seco. El tema es que la persona que mandó a... Y sí, el comentario de las amas de casa, pues sí, a lo mejor no fue tan afortunado. Pero bueno, también ya son otros tiempos. Yo creo que el reportero también será ahora consciente de eso, de que hay que, pues a lo mejor medir o cuidar un poco más los ejemplos que uno pone, que a lo mejor hace años era visto como pues, un decir o una simple frase, pero a lo mejor ahora podría herir susceptibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nada más ojo con eso. Sigamos. Este pseudo periodista aquí es un violentador virtual, me refiero a Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor, quien empezó a atacar a la grafóloga Marifer Centeno. El audio que voy a poner es un resumen del contenido que él hace, y lo expongo porque usted menciona de manera muy correcta que lo que no se nombra no existe, y esto es algo que me parece muy grave. En breve continúo. Amigo, porque no has visto mi ese, la perra hay que callarla, mosquita muerta, para estar abriendo el hocico en estos términos. Hostia, también es vieja babosa. Y nomás quiero opinar porque tengo boca. Cállate tu boca. Con miedo, ¿verdad? Vieja babosa. Que te gorra de todos sus trabajos. Bueno, ahí metió a la licuadora todos los cachos de los audios que pues le convenían a Marifer, y ya se los puso a la presidenta por lo visto. Charlatán, no, vieja babosa, la vieja ridícula. No, ay, no había visto el señor que está haciendo señas acá, vieja babosa, no sé qué, y el señor. Ay, no sé, el señor en el fondo debe estar diciendo, chale, no me pagan lo suficiente. Bueno, espero que sí le paguen chido al señor, pero ay, no mames, qué chistoso. No debería ser gracioso, pero lo siento, es que ay, son de estas cosas luego que en la política en México, chale, pues ya mejor uno trata de reírse en vez de llorar o hacer corajes, ¿no? La gente, bueno, la estúpida, la salud mental de Marifer está en juego. Perdón, no dejaba de ver al señor que estaba haciendo el lenguaje de señas, lo siento, al intérprete. El audio es mucho más extenso, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Usted ha propuesto... Sí, claro, lo vamos a dejar hasta aquí porque lo demás pues ya no le conviene a la grafóloga. Cambios a la Constitución en beneficio de las mujeres, pero ante este tipo de contenido en redes sociales, ¿qué se hará desde el gobierno de México? Usted mencionaba ahorita a Citlali Hernández. Citlali Hernández incluso ha sido víctima de un lenguaje de odio por parte de Ricardo Salinas Pliego, que se refiere a ella despectivamente, agrediéndola por su físico. Entonces, si esto sufre una secretaria de Estado, si esto sufre una persona famosa como es Marifer Centeno, pues es algo que puede... ¿Qué mensaje le... Manchen, miren, está Jaime Maussan atrás de este reportero. Nada, es cierto. Mames. ¿Le daría usted a las personas, a las niñas de secundaria, a niñas de preparatoria que pueden sufrir algún tipo de violencia, pero sobre todo, qué se hará a través del gobierno de México? Yo contestaría en varios niveles, ¿no? Bueno, antes de que conteste, siento que, pues como les comentaba, en los primeros segundos que vi, me daba la impresión de que el reportero ya estaba como llevando la conversación a desembocar a cierto lugar, y efectivamente, ¿no? Está queriendo desembocarlo otra vez de que no, que como ve, que esto, que la violen espacio, ya saben que a YouTube no le gustan luego que uno diga mucho ciertas palabras, entonces bueno, no sé, parece ser que no me equivoqué con la impresión que me dio esos segundos. Recuerden que todas las opiniones en este canal
son pues simplemente eso, opiniones, puntos de vista míos, que son con la finalidad de entretener y pues eso, nada más comentarlo, dar mi opinión, ¿no? Entonces, pues esa es la opinión que a mí, esa es la impresión, perdón, que a mí me da y, en fin, ustedes ahí en casita tienen la última palabra, pero pues, no sé, sí me parece que esta persona es más que obvio que de parte de Mr. Doctor o amigo de Mr. Doctor no es. De la otra parte, lo dejo a criterio de ustedes. El primero es el respeto. Bueno, ahí sí, o sea, respeto ante todo, de ambas partes, sí debería de ser. Que a veces, en algunos medios o en algunas situaciones ahí se trata de estirar y a veces puede que sí llegue a lugares que no, pues no sé, que son incómodos o como les comentaba hace rato, herir susceptibilidades, efectivamente, pero sí, lo ideal sería que todos nos manejáramos con respeto. Ayer en el discurso dije que Sí, de acuerdo. la discriminación, el racismo, el clasismo, el machismo, pues son reminiscencias de el colonialismo y de el neoliberalismo. Ay, güey, no sé, soy yo, se está yendo como muy atrás. Bueno, no sé, vamos a dejarlo correr. Y que eso tiene que quedar en el pasado. Todavía hay algunos que, como esta persona que se escucha en el audio, o como comentócratas de los medios, o personajes que... No sé, me da la impresión de que Sheinbaum no tiene todo el contexto completo y a primera instancia le compró como la idea o su premisa a este reportero, ¿no? Que obviamente se nota, como les comentaba, que amigo de Mr. Doctor no debe de ser. No sé, como que no me encanta hacia dónde está llevando su respuesta Sheinbaum. Vamos a seguirlo viendo. Se cubren en su halo de personas conocidas. Marifer Centeno, ay, perdón, se me atoró una charlatana. Que diga una tosecita aquí en la garganta. Ay, ¿qué pasó? Perdón, no le puse bien. Que utilizan estas palabras altisonantes o despectivas en contra de las mujeres. Entonces, bueno, ahí sí, ya me quedó claro de que Sheinbaum no tiene el contexto completo de toda la situación, o que más bien en ese momento la están usando un discurso que es pues políticamente correcto, que es claro, hay que tener respeto con todas las personas, especialmente ahora que se ha visualizado que pues no hay que caer en estas, no sé, a lo mejor en estas actitudes con las mujeres, porque pues ya no es como tan bien visto, seguirlo como fomentando y todo eso, son otros tiempos. Sí, o sea, todo eso tienes razón, estoy totalmente de acuerdo, pero, o sea, se está entonces, rayos, o sea, me da la impresión de que Sheinbaum se está agarrando del tema, bueno, o sea, sin querer, obviamente, no con esa intención, pues le preguntaron de Mr. Doctor y de ahí se está yendo como a... O bueno, más bien, ¿qué piensa de estos comentarios de esta persona? Y ella se fue así como para su propio tema, no sé, me da esa impresión también. Respeto, lo primero. Porque si no creen en la inclusión, por lo menos que crean en la tolerancia. Pero Marifer, la contraparte, tampoco tuvo esa tolerancia. O sea, ninguno de los dos, vaya, ni Mr. Doctor ni ella. Entonces, ¿qué onda? De hecho, ni yo luego estoy teniendo la tolerancia porque es difícil guardar la calma con estas cosas, de verdad. Es increíble que este caso, o sea, la bola de nieve se siga haciendo grande y siga arrastrando a más gente. O sea, tomen en cuenta que esa bola de nieve empezó con
Mr. Doctor y Marifer, y se llevó ya a Charlotte Lascurain, a Alfredo Adame, a Niurka, ahora, ¿cómo se llama? No era de Niurka, ¿quién más? El Becerro también se llevó también ya al Mafián, a Legum Pasa, a muchísimas personas. Pero es que me distraes solo, esta cosa tan preciosa. O sea, pues el punto es que se está llevando a muchísimas personas que dices, Gustavo Adolfo Infante también, los de las televisoras, ahora la presidenta. O sea, de verdad que está llegando a unos niveles que yo digo, ¿es en serio? No sé, o sea, este chisme, no sé, ni inventado por, qué sé yo, alguien o sea, ni inventado este chisme hubiera quedado tan random, no sé. Y en el respeto. Y a las mujeres se les respeta. Igual que al pueblo de México se les respeta. Igual que a México se les respeta. Entonces, sí, igual que al criterio y la opinión de la gente se le debería de respetar, cosa que pues muchas veces no se hace, pero bueno. Entre todos y entre todas, porque esto no es un asunto de censura o de prohibición. No, vaya, porque eso parece, digo, parece. Es un asunto de la revolución de las conciencias. Y entre todas y entre todos tenemos que ir dejando aislados todos estos comentarios. Claro, siempre está la vía de denuncia judicial, que algunas mujeres lo han tomado, y es respetable. Pero lo más importante es... Bueno, es respetable siempre y cuando no caigan en influyentismo y en utilizar un sistema o movimientos para, pues, no sé, afectar a una persona que claramente no es una persona que parece ser que tuviera la intención de dañar, al contrario, simplemente se está expresando. Sí, tiene sus opiniones, serán controversiales, tendrá sus modos que podrán estar bien, podrán estar muy mal, lo que sea, pero pues así son sus modos y no sé, o sea, como muchos han comentado, el problema de esto es que pues le pudo haber pasado a cualquiera que dé su opinión, ¿no? O sea, hay creadores de contenido que incluso hablan mucho más fuerte que Mr. Doctor y pues obviamente todos si nos quedamos así como de ¿qué onda? O sea, ya no vamos a poder dar nuestra opinión libremente y no, les juro que después de lo que pasó con este caso de Marifer y de él, pues todos los que estamos haciendo contenido, sobre todo de temas así como que, ay, medio, sí, en tendencia, pero escabrosillos, tenemos que andar así, sorteando lo que no le gusta a YouTube, sorteando, no sé, las cosillas por ahí que te provoca que te shadowbanen o te censuren justamente, ¿no? Entonces, ay, no sé. Que cada vez todo esto se vea como algo del pasado. Sí, puede ser algo. El odio quedó en el pasado. Todos aquellos que utilizan el lenguaje de odio, la política basada en el odio, en esa crítica, que, bueno, nada más vean algunos de los programas o lean los artículos de hoy, nada más lean todos los artículos de los opositores. ¿De hoy del día o de hoy el programa? Porque no hay el programa, está Marifer, Claudia. Digo, nomás que nos diga. Ya sé que se refiere a día de hoy, pero estoy chingando, estoy acá haciendo mame, para no hacer tanto coraje, para nivelar también nuestro nivel de estrés en el video, porque hoy si no nos enojamos. Llenos de odio, de enojo, de coraje, de machismo. Pero cada vez se quedan más aislados. Y es lo mismo, entre todos tenemos que aislar el machismo. Entre todas y entre todos. Digo, aquí si la presidenta tuviera el contexto se daría cuenta de que el discurso de Mr. Doctor iba en contra de la grafología como ciencia y como una prueba de peritaje. No iba en contra de Marifer como mujer o persona o lo que sea. No. Entonces, eso es lo que no está chido y por eso es que la mayoría de personas estamos como apoyando a Mr. Doctor, porque les digo, no
no está bien que crean que somos tontos y que insulten nuestra inteligencia. Y si era peor también que insulten la inteligencia de la presidenta tratando de, pues mañosamente, así como decir, ¿verdad, presidenta, que este güey es un misógino? Mira estos audios, ¿verdad que sí? O sea, por favor, si la presidenta, y lo sabemos, si tuviera bien todo el contexto, que también tiene obviamente mucho mejores cosas que hacer, y que bueno, a mí me preocuparía más que estuviera súper informada del chisme, porque justo diría, oye, todo lo demás que está pasando está igual de bien informada, pues obviamente, entonces la presidenta, pues dice esos asuntos, pues yo creo que los delega o sí se llegará a enterar, pero ahora sí, a lo que voy es, no es obligación estar súper enterada del contexto de Marifer y Mr. Doctor. Ella prefiere, y eso es lo correcto, estar más al pendiente de pues de asuntos a lo mejor mucho más importantes. Pero aún así, claro, no quita que este asunto cada vez está siendo más grande y que si no lo voltea a ver de una vez, esperemos, con unos, pues con ojos imparciales, y que al menos alguien, no ella, lo esté investigando, alguien le dé así el resumen, ojalá de manera imparcial, y que sí le diga, oiga, es que aquí lo que puede llegar a ser un foco rojo es que se está destapando, pues por ejemplo, todo el influyentismo y todo lo que Mr. Doctor expuso en el video que salió ayer del Grafocartel. Pues sí es muy grave, porque no nada más viene desde Marifer, viene desde quién, digamos, validó quién la validó a ella, quién validó a su mamá, y a esa persona igual de dónde viene, o sea, como que quién le dijo, sí, ya tú funda aquí la grafología en México, pon la primera piedra o no sé, o sea, qué onda con eso, ¿no? Entonces, no, definitivamente la presidenta no tiene el contexto completo, da coraje, sí, porque como les comentaba, pues Mr. Doctor ahorita podría ser cualquiera, y me atrevería a decir que creo que el sistema legal no lo ha aplastado así ¡pum!, como demoledora, pues porque afortunadamente tiene números, tiene mucha gente que está pendiente de él. Ahora sí que pues es un influencer bastante famoso, y creo que gracias a eso, a que él mismo tiene foco y voz en su propio medio, es que no lo han podido aplastar con todo el peso del influyentismo y de todo lo que se maneja debajo del agua, que ni ustedes ni yo, ni siquiera él ni Marifer se imaginan. O sea, yo creo que Mr. Doctor se maneja aquí, Marifer se maneja acá en un lugar obviamente mucho más profundo, pero tomen en cuenta que hay cosas mucho más turbias que esto de turbio de la grafología, y esto, hay cosas que de verdad seguramente de ahí se desencadenen cosas más peligrosas. Entonces, no sé, ojalá de todas maneras esto ya no siga escalando. Porque no solo es un asunto de las mujeres. Entonces, pedir respeto. Y segundo, aislarlos. ¿Quién les hace caso? O sea, ahí como que también, no sé, me da igual la impresión de que Sheinbaum hoy le dijo, ay, pues no le hagas caso, mija Marifer, así, pues, oídos sordos, déjalo que hable, tú a tus cosas, pues déjalo que hable. Pero pues no, también es que eso es también lo que nos tiene en este punto. Ni Mr. Doctor ha soltado, ni Marifer ha soltado, y ninguno de los dos va a soltar. Cada vez menos. Ellos se leen, me refiero a la comentocracia, o a los comentócratas. Dicen que yo no digo nombres, pero ya los voy a empezar a decir pronto, porque también es importante decir quién dice qué. Pero esta idea de que la presidenta no gobierna, que tiene en el fondo un machismo tremendo, les es imposible. Ayer incluso usé la palabra, tienen tanta cobardía que no tienen la posibilidad de reconocer que... Ok, pero, o sea, sí puede ser y todo, no digo que no, pero ¿qué tiene eso que ver con lo de Mr. Doctor y todo? O sea, no sé, yo siento que también la presidenta como que se fue, les digo, muy a su tema también, ¿no? Una mujer puede gobernar, o que puede ser ingeniera, o que puede ser abogada. Entonces, respeto, y por otro lado,
entre todos y entre todos ir aislando cada vez más esos comentarios que no benefician ni al pueblo de México, ni a las mujeres, ni a nadie. Que suban el nivel de su crítica. Si no están de acuerdo con que una persona se dedique a analizar la personalidad de las gentes, de las personas, a través de su letra, pues que digan por qué, que utilicen argumentos. Ya lo hizo, presidenta. Sé que no lo tiene, por lo que ya comentamos, tiene mejores cosas que hacer y eso está perfecto, así debe ser. Pero ya lo hizo. Ya lo hizo, ya explicó por qué, ya dio argumentos, ha mostrado pruebas, ha seguido mostrando pruebas. Eso es lo que nos tiene así como de a muchos, o sea, de que de verdad que aunque Marifer lo quiera negar, y el sistema legal también, es obvio que tiene algo ahí raro. No vamos a decir otra cosa porque les digo luego, ay, no, se mete uno en problemas. Algo ahí no cuadra, simplemente. ¿Qué es? No sé, lo dejo a criterio de ustedes, pero está turbio. O sea, definitivamente no es el curso normal de un caso de cualquier hijo de vecino. Algo aquí hay raro. Los científicos, técnicos, pero estas palabras altisonantes, pues, que se queden ahí aisladas y que cada vez menos gente las escuche, porque que eleven el nivel. Gracias, presidente. Bueno, aquí hay una combinación rara. Sí, a lo mejor Marifer no ocupa tantas palabras altisonantes, pero igual es una falta de respeto lo que hace. Y aparte, pues, como les comentaba, insultar la inteligencia de las personas, cree que somos tontos, engatusar así, no sé, en opinión mía, eso también es una grosería. Y yo creo que a veces a mí me ofende más eso, que se ocupe pues una palabra altisonante, porque todos las decimos, desde que me pego en el pie y digo, ¡ah, vale, tit! O ¡ay, hijo de la chit! Si se me atraviesan no sé, en la calle, en el coche o lo que sea. Entonces, todo el mundo lo hacemos, ¿no? Pero yo creo que también lo que cuenta es mucho la intención, y me parece que la intención de Mr. Doctor, pues es, claro, la mayoría de veces entretener, hacerte pasar un rato chistoso, agradable, pero le mete toques de medicina, le mete toques de datos, de información. Ahora sí que, como dice el meme, de información que cura. Me ha tocado aprender con él, por ejemplo, yo que tengo autismo, que igual coincidió que poco después de que él comentó que tenía TDAH, a mí me diagnosticaron, yo creo como al mes y medio, me diagnosticaron también a mí TDAH y además autismo. Entonces, ver cómo él, o sea, esta visualización que le ha dado él al trastorno de déficit de atención con hiperactividad, me ha ayudado también a seguirme informando sobre esta neurodivergencia, y me ha hecho aprender bastante. O sea, lo que voy es, estoy seguro de que yo, al igual que muchas otras personas, hemos aprendido, yo hablo por mí, en lo que yo creo, en mi caso, hemos aprendido más con Mr. Doctor, aunque use palabras altisonantes, que lo que se aprende con Marifer, que a lo mejor no dirá palabras altisonantes, pero pues son puras mentiras prácticamente. Entonces, como les comentaba, ¿qué prefieren? Palabras altisonantes, entretenimiento con tintes educativos, o no palabras altisonantes, pero pues un insulto a la inteligencia. No sé, yo prefiero a Mr. Doctor por eso. Por último, hay una crítica muy grande por parte de la comentocracia y de alguna parte de la sociedad acerca del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Por parte de algunos personajes de la sociedad reprochan el que ellos no tuvieron ese apoyo, bueno, y que ahora... Creo que ya se fueron a otro tema. Entonces, pues eso fue lo que comentó la presidenta en la mañanera. Les digo, se nota que pues no tiene como el contexto, se fue totalmente para otro lado, que la verdad no iba, o sea, con todo respeto, perdón, pero sí creo que agarró ahí del tema para dar su propio discurso que ella en este momento le vino como a la mente o algo. Dijo, mira, aquí yo creo que puedo hablar tantito de las mujeres y de esto, y pues también, no sé,
reportero exactamente con qué intención fue, pero no fue imparcial. Vamos a ver entonces ahora digamos, la respuesta a Mr. Doctor. Tengo pelitos, sale, me hace cosquillas en la nariz. Vamos a ver la respuesta de Mr. Doctor a lo que comentó la presidenta en esta mañanera, ¿va? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Durante la mañanera del día de hoy, lunes 13 de enero del 2025, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las palabras que yo había emitido con... Esperen, déjenme ponerle en punto 5. Listo, sigamos. Contra una persona que me denunció son machistas, son altisonantes y pues no debe de haber cabida para este tipo de palabras. Esto tras una pregunta que le hizo el reportero Fernando Cuevas Murillo, donde le dijo y le preguntó qué se hacía con los comentarios machistas, y porque pues el día de ayer nuestra presidenta celebró sus 100 días de gobierno. Él le puso un extracto, yo diría que más que extracto, le puso frases sacadas de contexto de los videos que... Lo que les comentaba, o sea, ya traía ahí como su resumen de lo que le convenía a Marifer Pancito, güey. Yo realicé desmoronando o poniendo en evidencia la grafología. La presidenta dijo que tenemos que avanzar, que en esta revolución de las ideas tenemos que ir dejando estos comentarios que vienen del neoliberalismo, y del colonialismo. Tenemos que empezar a cambiar y que debe de haber... O sea, sí, ya desde que metí esa palabra de que no, que neoliberalismo, yo dije, no, ya la perdimos. Qué mal, qué mal. Me hubiera gustado que, pues, se enfocara un poco más en... no sé, o sea, no en dar otra vez ese discurso que ya hemos escuchado muchas veces, pero pues también, no, hacia dónde más decía Sheinbaum sus respuestas, y les digo, desde el inicio ya era obvio que el reportero la quería dirigir hacia cierto lugar. Mayor espacio para la tolerancia y el respeto. Muchos me comenzaron a etiquetar preguntándome qué tenía que decir yo al respecto de las palabras de nuestra presidenta. Y mi respuesta es, pues, que tiene razón. Yo lo he dicho en estos días y en estas semanas. Yo considero... A ver, esperen, vamos a ver, porque yo también le di la razón en esto de que sí, respeto, ya son otros tiempos, ya no se puede, ya no se pueden hacer así comentarios sobre las mujeres, o bueno, sobre cualquier persona, ¿no? Pero, bueno, no creo que tuviera razón en todo. A lo mejor se refiere a eso Mr. Doctor, vamos a ver. Y consideraba hasta hace un momento que lo escuché, que mis formas para comunicar eran las más adecuadas. Porque si no se hubiera hablado sobre esto, no se hubiera hecho de esta manera, no se hubiera puesto el tema sobre la mesa en 2 ocasiones en la mañana. Sí, eso es cierto, a veces, no sé, estará bien o mal, igual ustedes tienen la última opinión, pero pues sí, a veces siendo disruptivo, rompiendo como con los esquemas, es que se logra como cierta visibilidad, o se logra, pum, o sea, hacer cierto impacto que es necesario para traer temas a la mesa. Sobre la grafología y su uso indebido en temas de salud y en temas judiciales, y como lo publiqué ayer en un video, pues que es una pseudociencia, una pseudoterapia que está avalada por la SED, por Ser Conocer. Hay unos hilos que se entretejen en algo que yo denominé el grafocartel. Sin embargo, tras escuchar hoy las palabras sensatas de nuestra presidenta, una persona estudiada, que tiene mucho más formación académica que yo, que es nuestra máxima autoridad en este país... Eso sí, claro, la presidenta sí está súper bien preparada, o sea, ahí sí. Un doctorado, una maestría, egresada de una de las mejores universidades del mundo como es la UNAM, pues yo no tengo nada más que decir más que tiene razón. Puede que yo haya pensado por mucho tiempo que esas eran las maneras correctas, pero siempre es importante... No, tampoco, Doc. No sé. O sea, tampoco hay que darle la razón 100% a la presidenta, porque claramente no estaba en contexto. Yo creo que su opinión, o definitivamente no su opinión, sus palabras hubieran sido totalmente diferentes si tuviera el contexto completo de todo. Aparte, como comentaba, no sé, yo digo que no es lo mismo que haya sido, que estas opiniones las haya emitido
una persona de la comunidad, porque se sabe que Mr. Doctor es gay, a que lo haya hecho, no sé, una persona que no es de la comunidad, que pues ya también Mr. Doctor ha dicho, o sea, sí, a lo mejor no está bien, pero bueno, y no solo él, muchas personas lo hemos comentado de la comunidad justo, no está a lo mejor, no es lo óptimo, pero pues sí, hay palabras que luego se utilizan mucho por aquí, ¿no? Como justo esa palabra por la que Marifer protestó y todo, el PERRA, pues es algo que sí se ocupa mucho en la comunidad, incluso como para enaltecer o para eso, ¿no? Sí, o sea, es que es de esas palabras que tiene muchos significados, depende del contexto, ¿no? Entonces, es un tema complicado, pero la verdad a mí no me parece que tampoco Mr. Doctor le dé ya toda la razón a la presidenta. No sé si lo esté haciendo porque a lo mejor ya está cansado también, ya está así como de, ya saben qué, o sea, este relajo ya me está rebasando, o simplemente a lo mejor pues es respetuoso con la presidenta, a lo mejor pues al ser una figura de autoridad y todo, y como él lo comentaba, incluso pues también al ser una intelectual, la presidenta y una autoridad, pues a lo mejor Mr. Doctor dijo, ¿sabe qué? Pues por respeto, lo que sea, no la voy a contradecir, usted tiene razón, voy a hacer introspección y voy a analizar si pues lo que he hecho entonces lo puedo hacer de alguna otra manera, no sé, a mí no sé, no me parece del todo, ¿saben? Les digo, sobre todo porque estoy seguro de que la presidenta no tiene todo el contexto. Si tuviera todo el contexto, seguramente sus palabras y su opinión hubieran sido otras y sobre todo mucho más imparciales. Pero pues les comentaba también ya todo mal desde que el reportero, o sea, desde cómo el reportero formuló el cuestionamiento. Desde ahí ya iba hacia un lugar hacia donde lo querían hacia donde lo querían llevar, que claramente no iba a favorecer a Octavio. Reaprender y sobre todo escuchar para aprender. Justamente una de las, ahorita viene... Sí, está bien escuchar para aprender, pero no, Mr. Doctor, tampoco des a doblar tu mano, güey, venga, o sea, sí, sé que no es lo mismo la opinión de Medio México a la opinión de la Presidenta de México. Obviamente pesan las palabras de ella, me lo puedo imaginar. Pero venga, tampoco des así tu brazo a torcer. Sabes que ella no tiene el contexto completo, Mr. Doctor, venga. Mi mente, una de las formas en las cuales yo me autodefino es como la nuca de la medicina. Y justamente hay una frase de nuca que la voy a dejar en mis redes sociales. Y la Niurka no se doblega, vamos, Mr. Doctor. Que le dice a una participante de un reality, uno cuando está aprendiendo tiene que escuchar, y mientras más escucha, más aprende. Y creo que tiene muchísima razón nuestra presidenta. Miren, aquí otra cosa es que yo veo que Mr. Doctor, así como él dice, o sea, sí lo veo a él ya que varias veces ha dicho, sí, una disculpa por las formas, sí, tienen razón, tal persona, o incluso, a lo mejor esa opinión no me favorece, pero, ok, o sea, he visto a lo que voy es que él sí es capaz de a pesar de que, pues obviamente está defendiendo su punto, también pues de tener como esa educación o humildad, no sé, como lo quieran ver ustedes, de decir, ok, o sea, está bien, respeto esa opinión, o a lo mejor tienen razón, yo me equivoqué, una disculpa, o sea, lo veo a él con esa flexibilidad de decir, o sea, como que sí lo veo como a lo mejor puesta, pero hace el ego a un lado, con tal de anteponer lo que parece que es correcto, que a lo mejor es en este caso, pues no lleves la contraria a la presidenta o algo así. Yo digo, pero lo que aquí me brinca y la verdad molesta un poco es que yo no veo que la contraparte, que Marifer, haga lo mismo. Yo no veo que ella dé su brazo a torcer tantito o que en algún momento haya dicho, ¿saben qué? Sí, una disculpa, es más, si alguien ha incomodado con toda esta situación, una disculpa, o es más, de si ya están aburridos de todo eso, una disculpita, si estamos haciendo todo bien grande, ya, no sé, o sea, en ningún momento ni por error se le ha caído aquí una disculpita a Marifer. Y en cambio Mr. Doctor ya hasta se anda disculpando por lo que no se debe de disculpar, o sea, eso es lo que no está bien. Que Mr. Doctor esta parte está como
pues se nota que está constantemente pues reconstruyéndose y tratando de hacerlo pues lo mejor posible, ¿no? Para él y para todas las partes, o bueno, para, pues sí, como se dice popularmente, vaya, hacer lo correcto. Y la otra parte bien concha, haciendo todo este pedo más grande todavía, metiendo más gente, mandando gente a la mañanera que trate de limpiar su pinche nombre, o peor tantito, ni siquiera limpiarlo, ahora sí a tirarle al otro, usando a la presidenta como herramienta. Eso es bajo, güey, eso es bajo. Creo que también tiene muchísima razón Fernando Cuevas Murillo. Lo que no se nombra no existe. Y qué bueno que lo haya nombrado para que todos estemos conscientes de estas cuestiones. Si mi presidenta, nuestra presidenta de México, la primera presidenta de este país, siendo mujer, siendo una máxima autoridad, considera que aunque las palabras sacadas de contexto son una ofensa y no reflejan, más bien reflejan un retroceso, tiene razón. Y entonces a partir de este momento, obedeciendo las indicaciones de pues, nuestra señora presidenta, pues yo voy a ser mucho más consciente de las palabras y calificativos que utilizo, a pesar de que yo Les digo, eso está bien, o sea, qué bueno que el doc aprenda y tenga esa humildad de decir, ok, ahora sí que acepte el regaño que creo que no le correspondía como tal, pero bueno, yo creo que viniendo de la presidenta, dijo, va, está bien, lo acepto. Y que la otra contraparte ande bien campechana como si nada, haciendo ahí relajo, con las manos bien sucias de toda la shit que ha esparcido, y nadie le dice nada a ella. Ni ella ha tenido tantita humildad de decir, a lo mejor no estoy haciendo las cosas tan bien. Siempre que le preguntan es, ay no, pues no sé, ay es que yo creo que sí, pues también a mis abogados, ay es que yo soy muy buena persona, no sé por qué está pasando todo esto, o sea, ay, choca. o puede llegar a seguir pensando que son adecuados para de pronto desenmascarar, comentar algo, hacer énfasis de una manera más disruptiva. Sin embargo, al final yo soy un mexicano más, y si nuestra presidenta el día de hoy, yo me siento pues un tanto, ¿cómo decirlo? Pues no merecedor de que me nombren la mañanera, aunque no sea de la mejor manera, pues yo acepto que pues lo que me está ordenando. Como bien lo he dicho, estamos en un contexto sociocultural de heteropatriarcado, lo mencionaba el día sábado en la rueda de prensa, en donde uno tiene que ir reconstruyéndose y tiene que ir aprendiendo. Entonces... no manchen, perdón, sí es cierto. Se me olvidó en el contexto que les di, en las actualizaciones del inicio del video, que sí, había hecho también su conferencia de prensa el día 12. Sí, creo que hasta les dije mal los días. El 12 fue la conferencia de prensa y el día 13, o sea... no, espérense. Sí, es cierto. Ya se me fue la onda también de las actualizaciones que les estaban dando al inicio del video. Que el día 11, el sábado 11, Mr. Doctor había hecho su conferencia de prensa también. Entonces, si quieren que igual estemos como comentando ahí lo de la conferencia de prensa y a lo mejor les haga un resumen de la misma, pues déjenmelo ahí en los comentarios. Y ya que andan por ahí, de paso suscríbanse, me hacen un enorme favor suscribiéndose a este canal y dándole like al video. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando de llegar a los 1000 suscriptores. Así que mi gente, denle mucho amor a este canal, El Mundo Según Vince. Continuamos. Qué mejor oportunidad que esta, qué mejor oportunidad de aprender y de escuchar a nuestra presidenta. Yo me comprometo a partir de este momento a empezar a deconstruirme, a empezar a recapacitar sobre las palabras. Yo ya había pedido disculpas, de hecho lo dije desde hace un par de semanas, que si el problema eran las formas, pues nunca había sido mi intención ofender. Y me preguntaban mucho que si a partir de toda esta denuncia y toda esta polémica yo iba a cambiar mi forma. Yo le dije que yo no sabía, que lo más probable es que no, porque creo que este es mi estilo y es mi esencia. Y al final... les puedo decir que Mr. Doctor va a seguir siendo Mr. Doctor, es mi esencia, no la pienso cambiar. Yo no planeo, ni nunca he planteado decir, es que Mr. Doctor es un personaje. No, claro que no todos los días soy Mr. Doctor, o no a todas horas soy Mr. Doctor, de pronto puedo ser un poco más irreverente, pero como bien dice nuestra presidenta, tiene que caber espacio a la tolerancia y al respeto. Hay una revolución de las ideas, de las conciencias. Entonces, yo creo pertinente esto, el recapacitar, el ir aprendiendo, quitándonos cosas del pasado. Estamos en una nueva etapa, en una nueva era, y si mi presidente... Ya lo que les decía hace rato, pues sí, los tiempos cambian. Todo eso está perfecto, estoy de acuerdo. Lo que no me gusta es que tampoco se le esté... No sé, que les digo, la otra parte no salga también como que a
pues a dar tantito el bracito a torcer. O sea, yo nada más veo que del lado de Mr. Doctor es de donde se cede y hay intenciones de solucionar y mediar y lo que sea, y la otra parte nada más se hace como de, ay no, nosotros somos muy buenos, claro que queremos mediar, claro que nosotros somos los buenos, pero dicen eso y actúan otra cosa, ¿no? O sea, no concuerda lo que dicen con las acciones. Me lo pide, yo pues no tengo más que aceptar lo que ella me dijo y lo que ella dice. Sería muy gustoso también de mi parte, bueno, y ojo, acá vale la pena decir lo que también he dicho. El hecho de que yo ahora tome más conciencia sobre las palabras a utilizar no va a cambiar mi esencia y mucho menos voy a quitar el pie o un objetivo de este canal que... Ojalá, porque pues justo por eso su canal nos gusta a tantas personas, porque él es así, ahora sí que lo hemos aprendido a querer al güey. A mí me empezó a gustar muchísimo su contenido cuando subió en especial una anécdota, búsquela, que se llama El Doctor Padrino, así Mr. Doctor, Doctor Padrino. No, lo subió, es una de las historias que subió a Chismedicina. No saben cuánto me hace reír esa historia, o sea, me da mucha risa, o sea, es de esos videos que periódicamente digo, ay, no manches, voy a ver al Doctor Padrino, porque me da mucha risa. Entonces, les digo, claro que el objetivo principal de su canal es entretener, pero pues si en el camino puede, no sé, enseñar algunas cosas útiles de salud o lo que sea, o concientizar un poco, visibilizar temas para, pues no sé, para que las personas lleven una vida un poco más sana, o sean un poco más conscientes de dónde están parados en su salud, pues me parece algo bien chido, ¿no? Oigan, ¿no hay en Moscú? Siento como que sentí algo en mi cabellito. Es llevar información médica con evidencia científica y, entre las muchas secciones de Mr. Doctor, es seguir desmantelando a charlatanes, a personas que lucran con la salud, con la legalidad de nuestro país, con la ignorancia de las personas. Entonces, yo voy a seguir en ese camino, eso no tengo nada que disculparme, porque creo que es un valor y es una característica mía. Entonces, si a mí me preguntan, oye, ¿te vas a disculpar por lo de la grafología? Evidentemente no. Creo que agradezco por eso nuevamente a Fernando Cuevas Murillo que haya puesto este tema sobre la mesa. Por eso hace rato preguntaba en mis redes sociales, ¿quién es ese periodista? ¿Quién es? ¿Qué estudió? Porque de verdad me sorprendió mucho su capacidad para llevar la pregunta de manera muy objetiva, muy directa a la presidenta. De verdad. Ay, no sé, ahí sí. Aquí sí yo no estoy de acuerdo con Mr. Doctor, por ejemplo. Así como otras veces digo, sí, por dos. Ahorita sí no. Yo al contrario que Mr. Doctor, considero que la pregunta no fue llevada nada imparcial, ya venía cargada hacia lo que él quería que la presidenta respondiera. Mi humilde opinión. Fernando Cuevas, te agradezco muchísimo que le hayas puesto solamente dos cosas que yo hubiera cambiado y una que corregir. Una, pues evidentemente no se tiene tanto tiempo en la mañanera, hubiera puesto como un poco más de contexto, no nada más poner ahí las frases al aire, entender que es el personaje, bueno, es Mr. Doctor quien está de pronto hablando y que es este humor un poco ácido, un poco sarcástico, irónico, burlesco, disruptivo. A mí me hubiera gustado, pero entiendo que no hay mucho tiempo, lo comprendo. Y la otra es que das a entender que yo mandé al periodista Gustavo García, cosa que no es cierto. También lo dije en la rueda de prensa el día sábado, me lo pregunté directamente, me dijo, oye, tú y yo nos conocíamos, y la respuesta es no. Yo no lo ubicaba, no lo conocía, lo identifiqué a partir de que él por primera vez puso sobre la mañanera el tema de la grafología y todo eso, y sobre los posibles influyentismos que a mí me siguen pareciendo. Sí, pues que es un tema muy mediático del que todos estábamos hablando. Entonces, pues sí, no, tampoco se ve muy bien que este güey mencionara que el otro reportero como que venía de parte de Mr. Doctor, porque si no se nos había ocurrido que Mr. Doctor o Marifer estuviera mandando sus propios reporteros para sembrar ahí preguntas y temas, pues ahora sí, ¿no? O sea, si no lo hizo Mr. Doctor, claramente, bueno, no claramente, pero parece ser que ahora sí que el Team Grafología sí lo estuviera haciendo, no lo sé. Entonces yo no conocía, yo no mandé a Gustavo García, no tenía el honor de conocerlo, hasta el día de ayer lo conocí en persona, me invitó a una entrevista, eso también es necesario decirlo, para preguntarme un poco más acerca de quién está detrás de Mr. Doctor. Entonces yo creo que próximamente vamos a hacer esa entrevista para su canal de YouTube. Y pues nada, eso solamente quería pues aclararlo, Fernando,
Fernando Cuevas Murillo. Entonces, agradezco nuevamente que hayas puesto esto sobre la mesa. Y como bien lo dijo nuestra presidenta, insisto, que esto sea desde la tolerancia y el respeto, pero nunca desde engañar a las personas. Y hay que aceptar, o sea, hay que aceptarlo si es que te lo está diciendo una autoridad como la presidenta de un país, con todas sus credenciales. Les digo, yo creo que más que nada por no llevarle la contraria a la presidenta, por respeto como a ella, fue que Mr. Doctor está como diciendo, no, pues al Chile doy mejor un paso atrás, pero no por eso quiere decir que pues sea lo óptimo para, pues no sé, lo que los demás queríamos, o es que les digo, sí sentimos, no es por nada, pero pues que es como Team Mr. Doctor Libertad de Expresión, y Team Grafología más todo el sistema corrupto, la verdad, y por más, o sea, parece que mientras más lo nieguen y más traten como, no somos corruptos, pero si miren cuántas personas nos validan, sorpresa, todas las personas que los validaban son igual charlatanes, todos los títulos comprados, escuelas de dudosa, no sé, o sea, pura corrupción, puro México, entonces, no, ni para dónde hacerse amigos. Con toda su formación científica, académica. A mí me gustaría que esta misma actitud de aceptar errores, de aceptar consejos, la tomaran otras personas, ¿no? Por ejemplo, como cuando nuestra presidenta dijo que, pues es que la grafología es como los horóscopos, deberían de aceptarlo, deberían tomar conciencia y escuchar a nuestra presidenta y no cortar sus palabras, porque nuestra presidenta dijo que la grafología es como los horóscopos, que no tiene base científica. Entonces sí es importante que todos aprendamos y que todos aceptemos, aunque de pronto afecte a nuestros negocios. Por ejemplo, en mi caso, yo no podría decir que afecta a Mr. Doctor, porque Mr. Doctor va más allá de esas palabras. Mr. Doctor Octavio Arroyo va mucho más que un canal de YouTube con esta picosita. Tengo mucho más oportunidades yo, mucho más material, muchas más formas de mostrarme ante el público. Tanto es así que tenemos distintas secciones en mi canal, como Chismedicina, documentales, el podcast. Y al final esta es mi esencia, soy yo, eso no va a cambiar, pero insisto, voy a recapacitar. Y lo más importante, creo que hizo una muy buena mención Fernando Cuevas Murillo sobre decir, a Citlali, a una secretaria nacional, la han atacado también por su físico, que es de verdad deleznable. Insisto, cuando yo dije estos calificativos, por si todavía no queda claro, fueron para atacar al personaje que representa la grafología en este país, como al personaje más emblemático, y que al final entendemos que pues tenemos que darle saborcito y cuando se cuenta la historia de pronto hay que poner personajes para que las personas identifiquen quién está llevando esta charlatanería, esta pseudociencia. Entonces, a partir de ahí generé estos comentarios, los cuales, insisto, nunca vinieron motivados ni por género, ni por religión, ni porque si era mujer, no, venían desde la charlatanería, desde la mentira de las otras personas, desde el fraude que le hacen a otras personas. Y justo es lo que molesta, que él lo estaba llevando por ese lado y lo desviaron por, no, es que es una cuestión de género. Entonces, y volviendo a esto que decía Fernando sobre Citlali, nuestra presidenta dijo que, bueno, dio a entender, más bien creo que no puso ninguna postura, pero todos ustedes déjenme en los comentarios, no puso ninguna postura de sí, lo vamos a meter a la cárcel, sí, sí, que lo encierren. Creo que no fue así, más bien creo que se mantuvo al margen y dijo, yo creo que lo más importante es que todos tomemos conciencia de esto y aprendamos. Que yo, insisto, refleja esta gran inteligencia emocional, también la toma de... Yo creo que más bien se fue por su tema del neoliberalismo más que otra cosa, porque, no sé, como que ahí vio dónde meterlo y dijo, híjole, a lo mejor, como pensó, yo no sé todavía tanto bien del tema, pues mejor me desvió por acá, así como que elegantemente se salió por la tangente, quién sabe. De nuestra presidenta, y yo solamente agregaría, aprovechando que nuestra misma presidenta lo dijo, pues pedirle lo mismo a Citlali Hernández. Yo el día de ayer les dije que, bueno, la mencioné, y Citlali ha mencionado que hay que tener igualdad entre hombres y mujeres. Güey, vean esto. No sé si se ve, creo que tapé la luz. ¿Ves, Salim? Si agarré al mosco. Mira, casé al mosco. El mosco, mira. Dice que le vale madres. Güey, si agarré al mosco, esperen, guácala, ese tiene sangre. O sea que a lo mejor sí me picó. No mames, sí, porque pues va a ser mi sangre. Bleh, guácala, esperen, déjenme limpiar. Bleh, esperen, en un momento. Asco.
Mm. Fucking gross. Ah. Creo que era más papel que mosco, pero guácala. Guácala, me dejó sangre en la mano. You. Estoy limpiando restos de mosco con el trasero de Salem en la cara. Ya. ¡Ah, no se quita! ¡Ay, esta grasa no se quita! Al fin, ya. Ya se quitó. ¡Qué asco! Ya. Sigamos. Entonces, yo también solamente pido que se mantengan al margen, que esto, como ella lo dijo en este tweet, se mantenga en cuestiones de particulares, que no hay influyentismos, no porque la contraparte conozca políticos, haya sacado fotos con ellos, con diputadas como Brenda Fabiola Ruiz Aguilar. Es importante pues que no haya este sesgo, y esa es la razón principal por la cual yo empecé a hacer conocido todo esto, porque yo no quería que se me juzgara desde una cuestión, ¿cómo decirlo?, pues de influyentismos, de favoritismos. Esa fue la razón por la cual yo lo hice como otros conocido. Y de igual forma, pues insisto, nuestra presidenta dijo, si hay mujeres que lo quieran hacer desde la vía de denuncia judicial, está perfecto. Y efectivamente todo el mundo tiene derecho a poner una denuncia. Que proceda o no proceda, eso ya lo tiene que determinar la fiscalía y lo tiene que determinar un juez. Lo que yo busco, y como lo he dicho desde el primer día, yo no estoy en desacuerdo donde un juez decida si está correcto o incorrecto. Para mí creo que la decisión ya está tomada por nuestra presidenta. O sea, si mi presidenta dice, oye, esas palabras no son correctas, hay que cambiar esas palabras, no se deben de decírselas a una mujer, pues yo aprenderé. No quiero justificarme, pero insisto, tal vez mi léxico pues no sea tan amplio, y del contexto sociocultural donde yo vengo y del que venimos la mayoría de los mexicanos, así nos referimos pues todos. Entonces, bueno, para mí es normal, pero insisto, siempre es buen momento para deconstruirse, para aprender y para aceptar cuando una persona con la capacidad de nuestra presidenta y el impacto de nuestra presidenta lo hace. A mí me gustaría solamente, pues eso, que todos tomáramos una postura de aprendizaje y que aceptemos las palabras y los consejos de nuestra presidenta. Decir que, pues insisto, que si ella cree, bueno, no cree, porque aparte eso es lo bueno de nuestra presidenta, que como es científica, ella no es que crea o no crea. Lo que es, porque la ciencia no es de creer, la ciencia es de, y nuestra presidenta ya lo dijo, los horóscopos, la grafología es como los horóscopos, la grafología no tiene base científica. Pues sí, la cosa es que, como les comentaba, yo creo que depende también de cómo le emitan la pregunta o el cuestionamiento, es que ella también ha ido respondiendo, ¿no? Ese día dijo eso y que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, que no favorecía a Marifer, por ejemplo, y lo de hoy podría a lo mejor pensar Marifer que sí la favorece, o ahí como que le da la razón. Entonces, bueno, Marifer sí, hasta cuando no le dan la razón, dice que según le dieron la razón. La vez pasada, que es verdad, la presidenta sí dijo que la grafología era como los horóscopos. Marifer dijo que no había como que dicho eso, que se refería a otra cosa, que bla bla bla, y se aprovechó de que la presidenta, es que es obvio que les digo, sí, claro, es científica, muy inteligente y lo que sea, claro que sí, es una persona mega preparada, pero no tiene que saber de todos los 150,000 millones de temas que existen en el mundo, ¿no? En este caso, ese es un perfecto ejemplo. La presidenta ya va más de una vez que confunde el término grafología con grafoscopía, y personas como Marifer se aprovechan de eso, que a lo mejor la presidenta no tiene toda la información, y se aprovechan de eso. Entonces creo que esto es algo exactamente, sí, esto es algo similar. Esto es similar. La doctora Sheinbaum, la presidenta, no tiene toda la información tal cual como debería, y se aprovechan de eso. Entonces, ahora, a mí me gustaría también, ojalá Fernando Cuevas Murillo lleve este tema sobre la mesa, el cómo es posible que si la grafología, o no solamente Fernando Cuevas Murillo, cualquier otro reportero que nos ha hecho el favor de llevar estos temas sobre la mesa, que son tan mediáticos, que también pregunte, oiga, presidenta, si usted comentó que la grafología no tiene tanta base científica, o más bien no tiene base científica y es como los horóscopos, ¿por qué los ocupan como peritajes? Pues es que él no iba imparcialmente. Por eso les digo que ahí sí me sorprende que Mr. Doctor diga, ay no, sí, lo llevó muy imparcial este cuate, cuando a mí me parece todo lo contrario. Entonces, a mi parecer, ni de pedo lo iba a hacer porque no le convenía a su amiga Marifer.
Y ya también salió por ahí, pruebas de que, spoiler alert, este reportero es como muy amigui de Marifer, y también han salido fotos que luego acá se va en el coche con Sheinbaum y toda la onda. Entonces, pues como que para compartir un viaje en auto es porque al menos extraños no son. Ya han podido tener oportunidad de compartir sus opiniones de cerca, más en persona. ¿Por qué la SEP avala universidades con REBOE de licenciaturas? ¿Por qué hay escuelas que son fundadas por grafólogos que cobran hasta 25,000 pesos por un curso, y los cuales no tienen ni siquiera el SEP conocer para dar diplomados, dar cursos? Eso creo que es otra cosa importante. También preguntarle, así como pasó con la expresidenta de la Suprema Corte de Justicia, preguntarle, oiga, ¿qué va a pasar con la UNAM cuando hay asesores que respaldan tesis, y estos asesores de tesis no tienen cédula profesional de la carrera que dicen ostentar? ¿Qué va a pasar con la UNAM que permite que este tipo de prácticas sigan? ¿Qué estrategias? Yo creo que es también una gran oportunidad, Fernando, de preguntarlo, y cualquier otro reportero, Gustavo, yo no conozco más, o sea, yo son los dos nombres que ahorita conecto, porque para serles sincero, la realidad es que pues no me entero mucho de las mañaneras, veo fragmentos cuando son noticias relevantes, pero bueno, nuevamente muchísimas gracias, Fernando, por poner este tema sobre la mesa. Yo estoy de acuerdo, lo repito, si mi presidenta me lo dijo, yo acepto desde la humildad, desde el decir, pues sí, mi máxima me está diciendo esto, oye, recapacita, hay que haber más tolerancia, debe haber, me encanta esa palabra, debe haber una revolución de las ideas y de las conciencias. Entonces, vamos a revolucionar, pero eso sí, nosotros vamos a seguir firmes para desenmascarar charlatanes. Vamos a seguir con esta esencia de Mr. Doctor, y seremos precavidos con las palabras que vamos a utilizar. Quien quiera llevarlo y quien... Güey, ayuda, sale a huevo, se quiere comer mis botones, no manchen. Crea necesario denunciar judicialmente y hacerlo, pues que lo haga, todo el mundo tiene su derecho de eso, a que proceda. Y aquí vuelve a lo mismo. ¿Por qué procedió tan rápido? Porque a finales de agosto se pone una denuncia, y en 3 meses, a 28 de noviembre, ya había una audiencia, que ahora la han estado moviendo, después al 13 de enero, ahorita hasta el 13 de febrero. Entonces está como ahí un poco raro. Es lo mismo que vayan hasta la casa de mis familiares a pegar notificaciones, que estén metiendo cosas a la carpeta que no tienen nada que ver. Pero bueno, eso ya se va a ver en la audiencia. Y pues nada, yo nuevamente pido disculpas, agradezco nuevamente, y creo que tenía por acá, había hecho con unas pequeñas anotaciones porque no quería que se me olvidara. Y nada más, insisto, Fernando, yo no conocía a Gus García, yo ahora te digo, me invitó a partir de todo esto a una entrevista, voy a ir. De igual forma, Fernando, si tú tienes la oportunidad de invitarme, o yo puedo invitar también a mi podcast y hablar sobre estos temas, cómo es que he llegado. Medio leí que tú eras de Chiapas. Lo único que sabes que Fernando Cuevas, no encontré, digo, está bien, pero te presentas como reportero y periodista. Lástima que no tienes cédula profesional, tú tampoco. Bueno, al menos buscando como... Hombre, les digo que cualquiera que se meta a este caso le van a sacar, pero hasta la constancia, el diploma del perrito, no manchen. Fernando Tomás Murillo, tampoco hay, pero ojo, digo, a mí, insisto, hacer preguntas, formularlas, claro que tiene su ciencia, tiene su lógica, y yo creo que por eso siempre es importante estudiar y tener un aval que te respalde sobre tu metodología de aprendizaje y de llevar a práctica tus conocimientos adquiridos en una universidad. Y pues obviamente lo más cercano a avalar eso es tener un título y una cédula. Lástima que no esté en tu caso. Pero bueno, a lo mejor no es un nombre real, a lo mejor tú lo creaste, así como yo me puse Mr. Doctor, puede que sea tu caso. Y pues nada, yo sigo pidiendo que no haya influyentismos, que no haya favoritismos, y pues nada, ustedes van a ir viendo a Mr. Doctor, que será más precavido con sus palabras y que ya no las voy a utilizar, salvo ciertos momentos. Porque era lo que me preguntaban el sábado, ¿no? Me decían, oye, vas a seguir utilizando esas frases. Y es que yo no me comprometo, y esto es importante también decirlo, en esta de construcción de pensamientos, en esta de construcción de ideas, de reaprender, pues es un proceso. A ver, cuando un niño está caminando, pues se tropieza. Hay días que camina mejor, hay días que camina peor. Esto es un proceso. Yo tampoco puedo prometer así de nunca más lo voy a volver a hacer, porque los seres humanos cometemos errores. Y bueno, para mi presidenta, pues no fue lo más correcto. Entonces, agradezco mucho sus palabras, agradezco mucho que haya llevado esto, y qué bueno. Digo, voy a tratar de subir todo el fragmento de la entrevista sin cortar nada, sin editar palabras de nuestra presidenta, y aceptando que, pues ella me está dando un consejo.
Porque de pronto ven que hay otras personas que cortan y editan a modo, que no aceptan, que... Me pregunto quiénes será, me pregunto de quién hablará. Incluso en su mundo de magia y de pensamientos, de crayolas, de colores, dice, ay, es que la presidenta, no, imagínense que yo hoy hubiera salido, ay, la presidenta habló maravillas de mí, dijo que hay que ser tolerante. No, uno tiene que ser, pues tener la inteligencia emocional para aceptar desde la humildad, pues los consejos de nuestra máxima. Eso, les digo, o sea, creo que a pesar de todo, Mr. Doctor sí ha tratado de tener humildad, y la otra parte es de lo último que le ha preocupado, o sea, no tiene así ni tantita humildad por error. Líder en este país. Entonces, pues nada, no quería perder la oportunidad de comentárselos, y muchísimas gracias. Gracias a todos, a Fernando, a nuestra presidenta, que es de verdad, no es la mejor forma, pero ya sí se ve bien emocionadilla, la neta, es su carilla de emocionaran en la mañanera. Pues sí, no, seguramente no era el ideal. Si le hubieran preguntado, oye, ¿cómo te gustaría que te mencionaran o salir en la mañanera? Pues sí, yo creo que no era así, pero pues definitivamente es un es bastante exposición, ¿no? La que le da al comentarlo. ¡Ay, Sane, me hago con mi calcetín, me lo vas a romper! Bueno, pues creo que ya no dice como más nada importante, ¿no? A ver. Me habían mencionado, ahorita nuevamente, de verdad, no sé, nunca imaginé llegar a que mi nombre estuviera en la mañanera. Ojalá algún día yo pudiera ir a una mañanera a preguntarle cosas de información médica de la COFEPRIS, pues sí, pero pues ya veremos ahí. Por eso quiero tener el contacto de Fernando, digo, el de Gus ya lo tengo, le voy a preguntar cuando me entreviste cómo se le hace para entrar a las mañaneras, y yo poner temas sobre la mesa importantes, sobre la... Imagínense al Mr. Doctor en una mañanera, güey. Las charlatanerías, las neurociencias, que ella misma dijo, pero ustedes, tanto Fernando como Gus, que tienen la oportunidad de preguntárselo, esto que les acabo de decir, pónganlo sobre la mesa, porque son temas igual de importantes como esto, como el respeto a los otros y sobre todo a las mujeres. Les agradezco mucho estos minutos, cuídense mucho, amigos, denle like, compartan este video y nos vemos hasta la próxima. Ya lo oyeron, denle like, compartan el video, tanto el de él como el mío. También suscríbanse al canal. Pues bueno, eso es lo que comentan la presidenta y Mr. Doctor. ¿Cómo la ven? Qué cosas, amigos, qué cosas no salen. Ya me parece que también se dieron un agarrón Beceiro ahí, el ex abogado de Marifer, que sí, ya se había deslindado el caso, pero estos días volvió a decir así como de, ya no estoy en el caso, ya sabíamos, güey, ya sabíamos que fuiste los primeros que se aventó del barco cuando viste que no iba a buen puerto, pero bueno. Y en en alguna de las publicaciones que hizo Mr. Doctor, Beceiro empezó también como a tirarle y todo, y que la gente se mete a defender a Mr. Doctor. Pues sí, deja mis botones, no. Uy, no, ¿qué se chinga uno? No salen, quién sabe por qué le dan tentación. ¡No! ¡Au! ¡Au! Sí duele, me agarraste mi pielecita. No era la camisa. Quién sabe por qué le dan tentación los botones. Pero sí, se dio su agarrón y ahí la gente defendió a Mr. Doctor. Yo creo que les voy a estar poniendo por aquí también algo de eso. Pero bueno, hoy sí no me quiero extender tanto como otras veces. Nada más quería reaccionar a esto, ponerles brevemente en contexto. ¡Ah! Que ven cómo sale, me intenta matarme por comerse mis botones. Esta gatita ya se obsesionó con mis botones. Y pues nada, amigos, como les comentaba, suscríbanse, denle like al video y todo eso. Y por lo visto les ha gustado este formato de video reacción y todo, como que estar escuchando a su humilde servidor, a su adorable soquete. Entonces les voy a estar trayendo más video reacciones mucho más a menudo, y obviamente también de otros temas. No se crean que vamos a hablar toda la vida del tema de Mr. Doctor y Marifer, pero es que también les digo, nomás no dejan de salir actualizaciones. Pero es que les digo, nada más no dejan de salir actualizaciones del tema. Se hace cada vez la bola de nieve más y más grande. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy. Salen, despídete de sus fans, un bailecito de despedida. La pelucha, la... Tin, tiriririn, tin, tin, tiririn. Pasito, tun, tun, pasito, tun, tun.
Y salen, baila mambo. Mambo. Tin, 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 tin. No es cierto ya. Ay, no, es cosita. Bueno, cambio fuera, amigos. Muchas gracias por ver el video de hoy. Tomen mucha agua y cuiden a los animalitos. Bye bye.